Y vamos a tener otra lectura, hermanos. Ahí en Salmos capítulo 26, versículo 1 y 2. Libro de los Salmos, capítulo 26, 1 y 2. Dice la Escritura en esta parte: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado en sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. La lectura que daba nuestro hermano Jesús, ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Bueno, Pablo estaba diciendo de que todos los logros que él tenía en su antigua vida, dice que él los había tomado como algo que ya no servía, que ya no le daba esa importancia que en ese tiempo los judíos le daban, sino que dice tres cosas ciertas, ¿verdad? En esa parte que dice, o sea, yo dejo atrás todo eso, yo ya me olvidé de todo lo que hice en mi vida pasada. Ahora lo que hago es a esforzarme a lo que está delante, a lo que yo pueda alcanzar, a lo que yo pueda hacer. Pero también dice, yo estoy fijándome a futuro. Yo no pierdo la vista de eso que yo he tenido en mente siempre y por lo cual estoy luchando y por lo cual todos y cada uno de nosotros hacemos en el día a día. ¿Sí? Podemos ver cómo el apóstol Pablo mira hacia el pasado, está en el presente, pero también se mira en el futuro. Y yo creo que eso es algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? Aunque el apóstol Pablo estaba diciendo que él no miraba atrás, bueno, esta va a ser en forma de introducción, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos que echar una miradita atrás, ¿verdad? Para ver de dónde nos ha sacado nuestro Dios, o cómo estábamos viviendo antes, y a dónde estamos ahorita, y cómo estamos viviendo, y qué es lo que estamos haciendo también. No solamente basta con, yo era así, pues sí, pero pues si nos estancamos también, pues no pasa nada. Sino que dice el apóstol Pablo que él día a día se esforzaba para hacer, para lo que Cristo lo había llamado y lo había tomado. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de tener en mente. ¿Para qué me tomó Dios? ¿Para qué me puso en este lugar? Pero también, ¿qué es lo que quiero yo hacer? ¿A dónde quiero llegar? Estoy trabajando para tal vez algún día ser predicador, y todos somos predicadores. Tal vez estoy esforzándome para algún día ser anciano de la iglesia. No sé, cada uno tiene sus metas, ¿verdad? Pero yo creo que para el cristiano, para todos y cada uno de nosotros, esas deberían de ser una de las metas aquí en la tierra. Predicar su palabra y algún día también llegar a ser anciano de ella. Pero ahora vayamos a lo que leíamos en Salmos. Ahora el salmista le estaba diciendo, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Dice, he confiado en sí mismo en Jehová. Luego dice en el 2, escudriñame, pruébame, examíname. Ahora, ¿David no había fallado? Todos sabemos que falló. Todos sabemos que él había cometido algunas faltas. Pero aún así, él le dice a Dios, al momento, Dios, tú me puedes probar, pruébame, escudriñame. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos de hacer también. Todos fallamos, todos pecamos, pero siempre y cuando haya un arrepentimiento en nosotros, Dios nos va a perdonar. Por lo cual, hermanos, debemos de examinar nuestras vidas. Pero ahora, ya examinamos nuestra vida, ya vimos hacia atrás, estamos viendo qué estoy haciendo en el presente y quiero ver, me estoy visualizando a futuro. Pero ahora en Salmos, el salmista dice, ¿qué debemos de examinar? Entonces, hermanos, el tema en esta hora es examinando mi vida. Pero la pregunta que vamos a tomar es de Salmos y es, ¿qué debemos de examinar de nuestra vida? Bueno, y los puntos también nuevamente los vamos a tomar de estos versículos.
especialmente del versículo 1, nos dice, porque yo en mi integridad he andado. Entonces, como primer punto, hermanos, tenemos que examinar nuestra integridad. ¿A qué nos referimos con esto? Debo de examinar mi vida. Debo de examinar cómo es que yo ando como cristiano. Cuando alguien es íntegro, hermanos, cuando alguien es honesto, tiene la firmeza en sus acciones y actúa de una manera correcta. Cuando él sabe que está agradando a Dios, él siempre se va a conducir de una manera correcta ante Dios, ante la iglesia, pero no solamente ante ellos, sino también ante aquellos que están ahí fuera, ¿verdad? La misma Escritura nos dice que debemos de ser ejemplo y que también todos y cada uno de nosotros somos como cartas, ¿verdad? Cartas que son leídas por los de afuera. Entonces, hermanos, deberíamos usted y yo de tener esa misma seguridad que tuvo el salmista de decir ahí en el versículo 1, en su parte A, de júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Todos como cristianos deberíamos de poder decir estas palabras que el mismo salmista dijo. O tal vez, o también un ejemplo que tenemos es el apóstol Pablo. Ya leíamos en esta parte de la Escritura, ¿verdad?, lo que él había hecho. Pero en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 3, nos dice también: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. En la Biblia del lenguaje sencillo, fíjense lo que nos dice: mis familiares y yo hemos servido a Dios. Y fíjense lo que ahora dice: y nadie puede acusarnos de nada malo. Y tal vez algunos dirán, pero es que el apóstol Pablo sí tenía de qué acusarle, o sí tenía de qué reprocharle a él. Pero el apóstol Pablo dice, nadie puede acusar. ¿Por qué el apóstol Pablo hacía mención de esto? Bueno, porque él sabía, hermanos, y conocemos que todo eso, lo que él había hecho, lo había hecho por ignorancia. Pero sobre todo es porque Pablo se había arrepentido de todo eso que él había hecho. Ahora, usted y yo vamos a fallar. Usted y yo fallamos todos los días. Pero ese no es un motivo para decaer. Ese no es un motivo para no seguir adelante, sino lo que ahorita estamos estudiando es a que en mi vida íntegra, o yo como un cristiano íntegro, debo de pedir perdón a Dios, sabiendo que Dios va a perdonar todo eso malo que usted y yo hagamos. Por eso el apóstol Pablo tenía esta seguridad de decir, yo estoy bien delante de Dios. Y creo que usted y yo podemos decir lo mismo, porque aunque fallamos y pecamos, no practicamos el pecado, sino que día a día nos esforzamos para estar bien delante de Dios. Día a día vamos ante Dios en oración para pedirle perdón por todo eso que usted y yo hacemos mal delante de Él. Y esa es una de las convicciones que usted y yo debemos de tener, así como el apóstol Pablo. Otra persona o otro ejemplo que tenemos es el de Enoc. Cuando nosotros vemos allá en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahora fíjense lo que nos dice en su parte final. Caminó pues con Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Cuando mi señora me dijo, haz una predicación de esto, pero pues ¿qué voy a decir? Solamente me está diciendo que Enoc caminó con Dios. ¿Qué puedo decir yo de Enoc? Bueno, ahora entendemos que Enoc
estaba bien delante de Dios, que Enoc cumplió con los mandamientos de Dios, que Enoc vivía en una vida íntegra delante de Dios, que Enoc se esforzaba día a día por agradarle a Él, y es por eso que Dios lo tomó y se lo llevó. Ahora, no quiere decir con esto que si usted y yo vivimos una vida íntegra, Dios nos va a tomar y nos va a llevar. Pero sí tenemos la certeza de que Dios, cuando venga en su segunda venida, vamos a estar con Él. Siempre y cuando usted y yo tengamos esto, o vivamos de esta manera. Por eso el salmista le dice, prueba mi integridad. Ahora, lo que nosotros debemos de tener en mente también es que Dios, o pedirle a Dios, que Él pruebe también nuestra manera de ser. Ahora, ¿qué más nos dice el salmista? Bueno, dice que también que pruebe sus pensamientos. Cuando estudiaba un poco de esto, la palabra pensamiento literalmente quiere decir riñón. ¿Sí? Quilia es la palabra, riñón, ¿verdad? Pero ¿a qué hace referencia esta palabra? Cuando el escritor da estas palabras, estaba refiriéndose a lo más profundo de nuestro ser, a lo interior, a eso que está escondido, a eso que usted y yo no vemos a simple vista. Pero en esta parte, hermanos, sí quisiera yo hacer esta diferencia, ya que siempre pensamiento y corazón, dice nuestro hermano Paco, van agarrados de la mano. Pero en esta parte sí quiero hacer una diferencia, una distinción de pensamiento y corazón. Porque, hermanos, sin duda, Dios puede saber todos nuestros pensamientos, así como lo leíamos anteriormente. Ahora, Filipenses capítulo 4 y versículo 7, fíjense lo que nos dice ahí el apóstol Pablo en la carta a Filipenses capítulo 4 y versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pedirle a nuestro Dios que pruebe nuestros pensamientos. Yo creo que el apóstol Pablo tenía en mente que para que Dios pruebe nuestros pensamientos, primero debe de haber en nosotros estos buenos pensamientos. ¿Cuál, Pablo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para pedirle a Dios que escudriñe mis pensamientos? Dice, bueno, lo que tienes que hacer y lo que nos dice nuestro Dios es que usted y yo debemos de tener pensamientos buenos. En nuestra mente no debe de estar pensamiento malo, no debe de andar vagando por otras cosas, por lo cual el apóstol Pablo nos dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo eso debe de estar en la mente del cristiano. En todo eso, ocúpate. No te ocupes en cosas que no son agradables a Dios. Y tal vez usted ha oído esto, ¿verdad? Que cuando dice que cuando estamos desocupados, cuando no nos mantenemos en la palabra de nuestro Dios, ¿quién hace de las suyas en nuestra mente? El enemigo. Si nuestra mente no se ocupa en todo esto que el apóstol Pablo y que nuestro Dios nos dice que nos ocupemos, pues se va a ocupar en otras cosas que no son agradables delante de Él. Por lo cual, usted y yo debemos de ocuparnos primeramente en esos pensamientos buenos. Recordemos que no hay pensamiento, todo lo que usted y yo pensamos, que pensamos que muchas veces no pasa nada. Bueno, Dios también puede verlos. Fíjense lo que nos dice Job, capítulo 42 y versículo 2. Job, capítulo 42 y versículo 2. Fíjense lo que nos dice, yo conozco que todo lo puedes. Ok, y si yo sé que todo lo puedes, dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo sé que eres un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que conoces todo,
y aún conoces mis pensamientos. Entonces, si Dios conoce nuestros pensamientos, nuestra preocupación sería ocuparnos en todo lo que el apóstol Pablo nos dijo, en todo eso bueno. ¿Por qué? Porque si usted y yo tenemos pensamientos que no son agradables delante de Él, Él lo sabe. Por lo cual usted y yo debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque si usted y yo tenemos pensamiento mal, estamos pecando delante de Él. Fíjense lo que nos dice ahora el proverbista, capítulo 21 y versículo 4. Proverbios, capítulo 21 y versículo 4. Nos está dando aquí una lista, ¿verdad?, de algunas cosas. Dice, Proverbios capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos, orgullo de corazón. ¿Y qué más? Y pensamiento de impíos son pecado. Nuestros pensamientos, a los cuales Dios los puede ver, si usted y yo tenemos un mal pensamiento, Dios los conoce. Y si estamos pensando mal, bueno, dice que es pecado. Si usted y yo pensamos como los demás, como aquellos que no obedecen, como aquellos que no quieren agradar a Dios, es pecado de nosotros. Por lo cual usted y yo debemos de tener cuidado de lo que pensamos. Pero ahora si lo llevamos, digámoslo, a lo práctico, también de lo que decimos, y ahorita voy a explicar un poquito de eso. Si me acompañan a Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 20, para ver un poquito de lo que quiero explicar. Dice, Eclesiastés 10:20, dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Dice nuestro hermano, caray, ¿cómo? ¿Cómo que entonces si yo digo algo en mi recámara, en lo más oculto, que va a entrar un pajarito y se lo va a decir a mi hermano Diego, ¿verdad? No, fíjate que el hermano Iván está hablando mal de ti, que es... No. Ahora, para entender un poquito más fíjense lo que nos dice la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, nunca hables mal del rey ni de la gente poderosa, aunque creas que nadie te oye. Las palabras vuelan, son como los pájaros y todo llega a saberse. Muchas veces nosotros podemos tener pensamientos malos, y dentro de nuestra naturaleza, pues tenemos pensamientos malos como hombres. Lo que nos está diciendo aquí es que esos pensamientos, claro, debemos de quitarlos, pero si nosotros ese pensamiento, no lo digamos, no hablemos, no lo llevemos a la práctica, porque también nosotros tenemos por ahí un refrán, ¿verdad?, que dice, las paredes oyen. Y cuando yo pienso mal de mi hermano, y muchas veces sale de mi boca eso que yo pensaba, eso que salió de mi boca, lo va a saber aquella persona. Por eso nos está diciendo, cuídate de esos malos pensamientos que tú tienes, y aún cuida que no salgan de tu boca, porque cuando salen de tu boca, se va a llegar a saber. Si tú piensas mal de tu hermano, si tú estás hablando mal de él, va a llegar a saberse, y créanme, que eso va a ser para vergüenza de nosotros, el saber que yo estoy hablando, pensando mal del hermano, y él lo llega a saber. Pero hermanos, lo que usted y yo debemos de hacer en esta parte es también de arrepentirnos de nuestros malos pensamientos. Fíjense lo que nos dice Hechos capítulo 8 y versículo 22. Hechos capítulo 8 y versículo 22. Después de que Simón el mago vio que con la imposición de las manos de los apóstoles, aquellas personas recibían el poder del Espíritu Santo, les dijo, ¿verdad? ¿Cuánto quieren? Denme también a mí ese poder. Y fíjense lo que les dice el apóstol Pedro, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruega a Dios, pídele a Dios que perdone tus malos pensamientos y lo que has dicho. Y yo creo que eso es algo que usted y yo debemos de hacer también. Cada vez que usted y yo pensemos algo mal, ya sea de quien sea, usted y yo debemos de ir ante Dios y debemos de pedir perdón para con Él.
Fíjense lo que nos dice Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18, 12. Y esto es algo de lo que el pueblo, hermanos, pueblo de Dios, hacía y decía. Fíjense bien lo que nos dice Jeremías 18, 12. Y le dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Jeremías les estaba diciendo: si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Si nos arrepentimos, Dios está ahí presto para ayudarnos. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo? Es en vano lo que nos digas. Vamos a ir en pos de nuestros dioses. Haremos conforme a nuestros malvados pensamientos y conforme a nuestro malvado corazón. ¿Se fijan la postura que tomó este pueblo? Y ojalá y que nosotros no tomemos esta misma postura. Y que cuando nosotros fallemos a nuestro Dios, cuando nosotros sepamos que estamos mal delante de Él, nos arrepintamos. Porque Él siempre va a estar presto para que usted y yo estemos bien delante de Él. Ahora, ¿qué más debo de examinar, hermanos? Como tercer punto, dice ahí, debo de examinar mi corazón. Y ahorita, ¿verdad? Veíamos algunas cosas que no deben de estar en mi corazón. Vimos como ira, irritación, enojo o cualquier otra cosa. Por aquí vamos a dar un por qué debo de examinar mi corazón primeramente. ¿Por qué debo de examinar mi corazón? Proverbios capítulo 20 y versículo 27. Proverbios capítulo 20 y versículo 27 son pasajes conocidos, hermanos, pero que nos hacen reflexionar y nos van a hacer saber qué es lo que tengo que hacer yo para poder examinar mi corazón. ¿Por qué debo examinar mi corazón? Dice: porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora fíjense en lo que nos dice Génesis capítulo 2 y versículo 7, para explicar ahorita el punto que quiero decir en esta hora. Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice: entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué pasó después de eso? Dice, bueno, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y antes de dar esto, es un comentario. Es algo que yo leí, pero se puede aplicar en estos momentos. Dice Proverbios 20:27, ¿verdad? La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y el comentario que yo leí, hermanos, comentario, usted lo puede tomar o lo puede dejar, hermanos. Es un comentario, dice que al momento que Dios nos formó de la tierra y del polvo, y al momento que dice la Escritura que sopló en nuestra nariz aliento de vida, esa parte de Dios, eso que es como una lámpara, eso es lo que hace saber a Dios cuando yo estoy mal, o eso es lo que hace saber a Dios cómo estoy en mi interior. Comentario. Nuevamente repito, comentario, lo puede tomar o lo puede dejar, pero se puede aplicar. Dios conoce todo de nosotros porque nosotros tenemos una parte de Él. Y eso tal vez es lo que le da cuentas, digámoslo así, a Dios. Nuevamente, comentario. ¿Sí? No es que venga la Biblia, nada de eso, pero se puede aplicar. Entonces, hermanos, ¿por qué debo de examinar mi corazón? Bueno, porque le da cuentas a Dios. El Espíritu da cuenta a Dios de todo lo que yo soy y de todo lo que yo tengo. Y es algo, hermanos, que también deberíamos de enseñarle a nuestros hijos. Y nuevamente vuelvo a David y Salomón, allá en primer libro de Crónicas, capítulo 28, y primer libro de Crónicas 28:9. Ahora fíjense el consejo que le está dando el mismo David a Salomón, y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Ok? Nuevamente,
podemos aplicarlo en esta hora. Y el Padre, o usted como padre y yo como padre, esto es lo que usted y yo deberíamos de enseñarle a nuestros hijos. Cuando sirvas a Dios, sírvele bien, sírvele de corazón, porque así como tú le vayas a servir, así como tú obedeces, bueno, Dios lo va a saber. Y muchas veces hacemos referencia a esto, ¿verdad? Que nuestros hijos deben de forjar su propia fe, no deben de seguir mi fe. Yo debo de servir como ejemplo. Usted sirve como ejemplo para sus hijos y nietos, pero ellos tienen que forjar su propia fe. Ellos tienen que servirle de ese corazón voluntario, no porque yo soy el predicador, no porque yo voy a la iglesia y no porque yo estoy obligando a mi hijo a ir a la iglesia, él tiene que hacerlo. No, sino que él debe de hacerlo con un corazón perfecto, con un corazón íntegro. Y esto es lo que también David le estaba diciendo a Salomón. Reconócelo y sírvelo de esta manera, porque Dios conoce cómo es que estás tú delante de Él. Y esto yo creo que una llamada de atención para nosotros como padres. Y tal vez usted no es padre, por algún día va a llegar a serlo. Y en nuestra mente debe de estar siempre enseñarle a nuestros hijos que cuiden su corazón. ¿Ok? En Hechos capítulo 7 y versículo 39... Fíjense lo que nos dice también. Hechos, capítulo 7 y versículo 39. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Lucas 6:45 ahora. Lucas 6:45. Ahora nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted y yo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que usted y yo somos. Aunque aparentemos algo que no somos ante los demás, yo puedo engañar a los hermanos. Tal vez yo soy de una forma, pero me puedo comportar de otra. Y los puedo engañar. Tal vez por esa confianza que tienen de que yo soy cristiano, ¿verdad? Pero ¿a quién no engañamos? A Dios. A Dios nunca lo vamos a poder engañar. Lo que hay en su corazón, Dios lo sabe. Lo que hay en mi corazón, Dios lo sabe. Y a Él no lo puedo engañar. Es por eso que el salmista dice, escudriña mi corazón. ¿Y por qué debemos de escudriñar nuestro corazón primeramente nosotros? Para que Él vea, esa buena voluntad que hay en nosotros. Que Él vea el reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Ahora fíjense lo que nos dice Proverbios, capítulo 23 y versículo 7. Proverbios, capítulo 23 y versículo 7. Haciendo referencia a esto que estábamos diciendo. Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Lo que yo tengo es lo que yo soy. No puedo ser de otra manera. Tarde o temprano va a salir como yo soy. Podemos tomar o aplicar también la parte de la escritura que dice, no hay nada oculto debajo del sol. Tarde o temprano se va a saber lo que yo soy, ya que el contexto es otro, lo podemos aplicar. Si ante Dios, primeramente ante los hombres, tarde o temprano va a salir lo que somos, ahora imagínense ante Dios, que puede escudriñar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces, por eso nosotros debemos de tener un corazón limpio y un corazón recto. Ahora, por último, ahí mismo en Proverbios, para en el capítulo 4 y versículo 23, nos dice también algo en lo cual nosotros debemos de analizar. Proverbios, capítulo 4 y versículo 23. Y usted lo conoce también, y si no, ahorita se va a recordar lo que dice este proverbio. Proverbios, capítulo 4 y versículo 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? ¿Qué tenemos que guardar sobre todo lo demás?
todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que poseo, dice, sobre todo eso, primeramente, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué primeramente debo de guardar mi corazón? Dice, porque de él mana la vida. Y ese yo creo que es un propósito bastante claro, que es algo que nos está pidiendo que nosotros hagamos, porque de él mana la vida. Porque lo que yo tengo es lo que soy. Y dependiendo de lo que yo tengo y de lo que yo soy, dice la Escritura, ¿verdad? O voy para un lado o voy para el otro. No hay término medio. Entonces, usted y yo, hermanos, debemos de examinar nuestro corazón. Conclusión, hermanos, hemos visto el tema examinando mi vida. Hicimos la pregunta, ¿verdad? Basada ahí en Salmos, capítulo 26, ¿qué debo de examinar? Y vimos que primeramente, debo de examinar mi integridad. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo soy delante de los demás? ¿Estoy guardando los mandamientos de Dios? Bueno, ¿qué más debo de examinar? Mis pensamientos. Todo lo que hay en mi mente, todo lo que día a día estoy pensando, sepamos, así como dijo Job, que no están ocultos delante de Dios, sino que Él los conoce. ¿Qué más debo de examinar? Y como tercer punto y final, mi corazón. Y la mayor razón que tenemos es porque dice la Escritura, porque de él mana la vida. Y lo que vimos anteriormente es porque Dios escudriña los corazones de todos y cada uno de nosotros. La invitación en esta hora, hermanos, es la que nuestro Dios nos hace, de que primeramente usted y yo, fíjense bien lo que voy a decir, primeramente usted y yo examinemos estas tres cosas. No solamente estas tres cosas, ¿verdad? Pero son algo básico en nosotros. Nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Para que después podamos decir como el salmista, Dios examina mi vida. Yo creo, hermanos, que en esta hora todos y cada uno de nosotros somos capaces de decir. Y si no lo somos, examinemos estas tres cosas y pongámonos a cuenta con Dios. Ahora, si usted todavía no ha obedecido el Evangelio, si usted está oyendo por este medio la palabra de nuestro Dios, examínese, pruébese. Y después de que haya hecho este autoanálisis y se da cuenta de que está mal ante Dios, no se preocupe, pero sí obedezca la palabra. Busque a alguien que le enseñe. Llame aquí a los hermanos para un estudio, para que así usted y yo podamos estar bien delante de Dios con un corazón recto y podamos decirle a Él que examine nuestras vidas. De mi parte ha sido todo, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad que me dan también de estar aquí, y pues solamente me queda agradecerles, ¿verdad? Y que Dios les bendiga.